Hola a todos, estoy muy feliz de que hayas dado clic a este episodio. Mi nombre es Abel y te doy la bienvenida a Caballeros del Albedrío, el podcast que te introducirá a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo, mucho misterio. Ahora sí, después de un breve descanso de improviso, es momento de que continuemos con este mega atrasado especial del Día del Niño, y a pesar de que ya no estemos en fechas y ya no esté en contexto para nada, no podía desaprovechar la oportunidad para poder hablarles sobre este monstruo que aterrorizó a Colombia y en algunas zonas de la frontera con Ecuador, aprovechando el movimiento social y militar que había durante la década de los 90, para terminar con la vida de 140 niños contabilizables, ya que se llega a decir que tuvo aproximadamente más de 400 víctimas, que iban desde los 6 a los 16 años, convirtiéndose en uno de los asesinos más prolíficos de la historia, o al menos del siglo XX, ganándose diversos apodos como Tribilín, pero que mejor es conocido como la Bestia de Génova o Luis Alfredo Garavito. De hecho, es muy interesante que el día de hoy me haya puesto esta hermosa playera de Spider-Man, porque de hecho, si llegan a ver la portada del episodio o las imágenes que voy a estar subiendo a nuestras redes sociales, van a poder darse cuenta que Luis Alfredo Garavito tiene una similitud bastante extraña y considerable con nuestro querido Doctor Octopus que traigo aquí en mi playera. Entonces van a poder encontrar la diferencia y la similitud quizás en el próximo día de memes, pero bueno, solamente fue una coincidencia bastante especial. Pero bueno, sin decir más, creo que es momento de que los invite a que se unan a nuestras plataformas como Spotify, iVoox, iHeartRadio, Deezer, Google Podcast, Amazon Music. Ahí van a poder encontrar todos los episodios y también el de nuestro segundo podcast que recientemente estuvimos actualizando, que se llama La Horrorpedia, donde vamos a estar analizando películas de la cultura bizarra, para que vayan a darse una vuelta si es que les interesa, y más que ya comienzan las épocas de terror, para que estén al tanto de todo lo que vamos a estar subiendo y por supuesto llevar como una continuidad entre los programas. Y bueno, por aquí van a estar apareciendo todas las redes sociales, también mi cuenta personal por si quieren ir a seguirme, pero lo más importante es que me ayuden a suscribirse porque ya estamos próximos a llegar a los 1000 suscriptores, que eso me pone muy contento y que espero que lo logremos próximamente, o si no para este mes del terror, que sería una fecha bastante especial. Pero bueno, sin decir más, creo que es momento de que comencemos con el episodio 131 de Caballeros del Albedrío. Y bueno, para poder comprender esta historia, siempre será necesario que nos remontemos al origen del personaje, dando inicio el 25 de enero de 1957 en Génova, municipio ubicado al sur de Colombia o en el departamento de Quindío, una comunidad rural que se mantiene del ámbito agropecuario y de la cosecha de café. Su familia tenía un origen completamente humilde, siendo el primer hijo de 7 que tendría la familia Garavito, conformada por su padre, Manuel Antonio Garavito, y Rosa Adelia Cubillos, en un ambiente de escasos recursos, alcoholismo y violencia familiar. Si podemos decir que una de las cosas más leves que realizó su padre fue golpear a su madre mientras aún estaba embarazada, y para que Garavito no pudiera hacer nada al respecto, era atado para que solo pudiera ver mientras golpeaban a su madre. Pero en algún punto del día, sabía perfectamente que sería masacrado a cinturonazos de cuero, dejándole un trauma de niveles estratosféricos, ya que solo necesitaba escuchar que su padre recién llegaba a la casa para esconderse en su habitación, pero esto no impediría que lo terminaran insultando y golpeando sin piedad. La violencia de a poco fue escalando, ya que entre los castigos más violentos se menciona que era quemado con velas, cortado con navajas o atado a un árbol mientras su padre lo golpeaba por horas con la funda de un machete o la rama de un árbol.
hasta admitir que había sido abusado sexualmente por su padre, tíos y vecinos con los que su padre Manuel daba un consentimiento para poder realizar estas prácticas asquerosas con sus hijos, y para que estos no pudieran pedir ayuda, los obligaba a mantenerse aislados del resto de niños. No podían hablarles, darse con ellos y mucho menos pedir salir a jugar con ellos, situación que comenzó a perjudicar más en la vida de los niños, que eran molestados por el resto de compañeros. Sus maestros de la escuela primaria, Instituto Agrícola, recuerdan que era un chico bastante retraído y con tendencias violentas, pero era algo que no les preocupaba mucho, ya que por la década de los 60 aún se permitía el uso de castigos corrigiéndolos con un cinturón o un bastón, situación que comenzó a afectar a Garavito cada vez que hacía algo mal, razón por la que terminó abandonando la primaria cuando solo estaba en quinto año a la edad de 11 años. De ahí en adelante, Garavito se dedicó a pedir trabajos en los plantíos cafetaleros para poder ganarse la vida, situación no era tan extraña en la zona, ya que se lograba ver a varios niños de escasos recursos pidiendo algún trabajo esporádico. Es ahí donde las preferencias de Garavito comienzan a surgir, ya que en algunas fuentes se menciona tuvo su primera experiencia sexual a los 12 años con otro chico, y que resultó ser muy placentera, pero no existía mucha información al respecto o para poder corroborar esto, además de que en otras fuentes se menciona que su primera experiencia fue a los 15 años, cuando intentó violar a un amigo de su misma edad, o también se menciona que fue un niño de 5 años, razón por la que su madre lo echó de la casa, además de que comenzó a correrse el rumor de que a Garavito le gustaban los hombres, que detonaría un acoso y burlas interminables para el adolescente. Es por esto que a los 16 años se va a vivir al departamento de Valle de Cauca, donde consiguió un empleo en un plantío de caña, un lugar perfecto para poder conocer a otros niños como él, que venían de una familia de escasos recursos. A diferencia con los plantíos de café, los niños que trabajan ahí eran afrodescendientes, situación que lo incomodaba ya que prefería a los niños de piel más clara, situación por la que consiguió un nuevo empleo como vendedor de helados, lugar perfecto para poder estar rodeado de niños que en su gran mayoría iban solos y podía entablar una conversación fácilmente con ellos. Es entonces que en 1973 se convierte en su año rojo, momento en el que decide comenzar a perfeccionar un modus operandi para poder conseguir víctimas. Su primer crimen fue en contra de un niño al que le dio un helado, y después de seguirlo por un rato, lo llevó a la estación del tren de Buga. A pesar de que lo atacó sexualmente, aún no se atrevía a dar el salto hacia el asesinato. En esa ocasión, el niño había sobrevivido, hasta el momento que volvió a encontrárselo en la calle. Esa sensación de terror que vio en su rostro le recordaba mucho a él, teniendo que convivir en pánico con su agresor. Es por esto que desde entonces tomó la decisión de no volver a dejar sobrevivientes, aunque a la primera persona que se le ocurrió matar fue a su propio padre, pero no encontraba la fortaleza para poder hacerlo. Tomó la decisión de irse a vivir al departamento de Armenia, que era muy importante en la producción de café para el país. A pesar de que ya tenía experiencia trabajando, decidió conseguir trabajo en una panadería en donde estuvo tratando de reformarse. Asistía a la iglesia y estaba en un grupo de alcohólicos anónimos, ya que a su corta edad el alcohol jugaba un papel bastante importante en su vida, pero tampoco le ayudaban mucho, ya que continuaba con sus perversiones, visitando con frecuencia el Parque de Valencia, que se había ganado la fama porque al interior se realizaba la trata de niños. Y así continuó durante toda esta década, hasta que en los 80s conoce a una mujer de nombre Claudia, que para ese momento ya tenía 2 hijos, uno de 15 y una niña más pequeña, aunque lo más probable es que Garavito, teniendo acceso a un par de niños indefensos, pudiera atacarlos con facilidad, pero no se tiene ningún registro de que haya intentado atacarlos sexualmente ni físicamente, ya que Garavito disfrutaba de abusar a niños desconocidos a los que era fácil de atacar en sus ratos libres. Por ejemplo, en esta década estuvo trabajando en un supermercado, en donde indicaba que le parecía extremadamente difícil controlar sus deseos cuando veía a niños en el lugar, razón por la que en sus descansos viajaba al pueblo de Quimbaya a buscar niños y poder cometer sus asquerosidades y regresar a tiempo a su trabajo. Y así continuó su vida durante largos años hasta que perdió este trabajo, lo que detonó un incremento en su sadismo, ya que no se conformaba con atacar sexualmente a los niños, sino que comenzó a torturarlos con navajas, los quemaba con velas y encendedores, de la misma forma que lo habían hecho con él. Por alguna extraña situación, después de comenzar con estos actos de sadismo, Garavito se internó voluntariamente en una clínica psiquiátrica
en 1984 con la excusa de que planeaba suicidarse por tener deseos de tener un hijo, dejando de lado todos los impulsos, ataques y crímenes que ya había cometido para ese momento. Aunque en varias ocasiones intentó recibir ayuda de profesionales durante la década de los 80s, Garavito no tenía un avance significativo, ya que ocultaba bastante bien la doble vida que llevaba. Pero aún así, los psiquiatras trabajaron con la información que les proporcionaba y le recetaron un par de drogas. De hecho, se dice que en este momento empezó a consumir muchos antidepresivos y antipsicóticos, que fue de alguna manera una recomendación médica, pero no se sabe exactamente hasta qué punto dejó de consumirlos. Fue para 1984 que decide mudarse a la ciudad de Pereira. Se estableció en un vecindario como una persona promedio, donde conoció a una nueva mujer de nombre Regina, que era madre soltera de un adolescente de nombre Rodolfo, con el que no tenía ni buena ni mala relación. Al final de cuentas, solo buscaba desempeñar el papel de padre y pareja responsable para poder despistar a la sociedad, aunque él menciona que tenía el gran anhelo de convertirse en padre en algún punto de su vida. Pero esta es solamente la versión que nos da él, ya que como se los había mencionado, nunca había atacado a los niños ni física ni sexualmente, con lo cual podría ser una cortina bastante perfecta para que la sociedad no dudara de él y dijeran que era una persona responsable, entre comillas. Sin embargo, estos hechos entran en contradicción en las futuras entrevistas en donde se declara inocente de los crímenes, ya que al tener un modus operandi tan estratégico, no es difícil pensar que todo había sido predeterminado, ya que al crear tan buena máscara, podía continuar con sus prácticas de alcoholismo que lo llevaban a intentar platicar con niños y adolescentes del vecindario, y a pesar de que existían muchos rumores que ponían en la mira a Garavito, realmente no se tenía ningún reporte de que atacara niños cercanos a él, pero los que padecían de su sadismo y locura fueron algunos niños que comenzó a observar cuando salía los fines de semana a vender diferentes productos a otros pueblos cercanos. En la mayoría de los casos, cambiaba de identidad constantemente, con documentos falsos y hasta haciéndose pasar por un sacerdote, con el fin de que nadie pudiera sospechar de él. Una vez que examinaba el terreno, ofrecía trabajo a niños de escasos recursos, iguales como había sido él, a los que ponía a cargar los productos que vendía y después los llevaba con trampas a buscar suministros, que por lo general eran en cerros o lugares desolados, en donde hacía caminar a los menores durante un largo rato con el fin de debilitarlos lo mayor posible y fueran fáciles de manipular. Tan rápido tenía la oportunidad, los sometía y ataba para comenzar sus depravaciones, que fueron escalando demasiado rápido, con quemaduras, golpes y mutilación de genitales, de la misma manera que las muertes de los niños, ya que al inicio parecía no querer terminar con sus vidas. Así que rápidamente escaló la violencia hasta descuartizarlos para poder ser enterrados en parajes desolados. Estos ataques eran tan recurrentes y con periodicidad, ya que al menos solía secuestrar a 1 o 2 niños por mes, hasta que en 1992 decide abandonar la ciudad y mudarse a Villavicencio en Colombia. Cabe decir que para este momento ya llevaba 8 años de ataques ininterrumpidos, lo que nos indica que mínimo en esta etapa de su vida había atacado a un promedio de 96 niños en total, pero pueden ser muchos más. Y a partir de entonces fue donde comenzó a adentrarse en la magia, ya que algunas personas le habían enseñado a hacer algunos rituales. Cuenta que uno de los más impresionantes y con los que justificaba su actuar le pasó a él mientras jugaba a la Ouija. En su primer intento tuvo contacto con una entidad demoníaca que le indicaba que tenía que matar si lo que buscaba era conseguir grandes fortunas. Pero en realidad no se crean del todo el contacto demoníaco que había tenido Garavito, ya que me parece más una justificación para sus actos, ya que la manera en que lo cuenta en algunas de las entrevistas parece muy rebuscado o muy planeado. Además recordemos que para ese momento seguía consumiendo los antidepresivos y los antipsicóticos, que de alguna manera pues sí llegan a tener una repercusión. Pero bueno, una vez teniendo el objetivo fijado, se dedicó por un año a realizar rituales y consultas de brujería. Aunque no era bueno, al menos le dio lo suficiente para poder mantenerse con vida, hasta que en 1993 se muda a Bogotá, la capital del país, en donde mató a un total de 8 niños, con la diferencia de que comenzó a utilizar la situación política y militar inestable del país para poder encubrir sus crímenes, tratando de evitar seguir un patrón, ya que buscaba maneras diferentes para poder dejar los cuerpos.
En algunos casos les cortaba los dedos para hacer pasar a las víctimas como si fueran víctimas de algunos grupos ritualísticos o víctimas del fuego cruzado entre las guerrillas y el narcotráfico de ese momento. Es por esto que durante este año asesinó un total de 11 niños con los que comenzó a experimentar su tortura, apuñalándolos mientras los violaba, tirándoles los dientes con varias golpizas y hasta desmembrarlos vivos y decapitándolos. Hasta que en su víctima número 11, de nombre Jaime, escuchó en su cabeza la misma voz que le pedía asesinar, solo que en esta ocasión simplemente se limitó a insultarlo, motivo por el que Garavito decidió terminar con sus crímenes y volver a retomar el camino de la fe, viajando de ciudad en ciudad con algunos empleos esporádicos y siempre cargando sus pertenencias, en particular los conocidos trofeos de los asesinos, que por lo regular son objetos de sus víctimas, que en la mayoría de los casos los transporta al momento en el que cometieron el crimen. De hecho, Garavito era tan tonto que llevaba todos estos trofeos simplemente en una bolsa de plástico en el cual conexionaba algunas tarjetas, fotografías, zapatos, ropa o cualquier objeto que pudiera llevarlos a ese momento en el que asesinó a su víctima. Ya hicimos la cuenta, llevaba más de 100 trofeos para ese momento en una bolsa de plástico, o se dice que ya llevaba 2 bolsas para ese momento. Siempre iban con él para todos lados. Hasta que en una ocasión olvidó esta bolsa repleta de evidencia en la casa de una de sus hermanas que estaba en Bogotá. Aunque pudo ser una preocupación bastante importante para Garavito, en realidad fue todo lo contrario, ya que su nivel de actividad incrementó exponencialmente, asesinando a 27 niños en tan solo un año. Tan motivado se encontraba que a pesar de que en un accidente se había quebrado la pierna y usaba muletas, había asesinado a 4 niños en esta condición al menos en 1995. Eran tantos los crímenes, en algún punto, las sospechas se llegaron a ponerlo en la mira de la autoridad. En algunos casos, las madres de los niños asesinados sí notaban la ausencia inmediata y notificaban de inmediato a las autoridades, que llevaron su investigación hasta Garavito, que era un hombre extraño que había sido el último contacto de varios niños desaparecidos. Después de interrogarlo por un rato, solamente se limitó a decir que les había regalado un par de dulces y se habían ido. Justificaba que no podía cometer esos actos en su condición. Tenía la pierna enyesada y traía muletas. Aunque la información pudiera ser algo dudosa, las autoridades no podían mantenerlo encerrado más de la cuenta, situación perfecta para que pudiera escapar y adoptar una nueva personalidad. De hecho, esto es algo que se le pregunta mucho a Garavito, porque a lo largo de varios años se nota que tuvo varios cambios de look, dejándose el bigote, recortándosele, poniéndose gafas, usando el cabello más largo, más corto. Prácticamente utilizaba disfraces diferentes para cada localidad a la que iba. Fue de esta manera logró establecerse en 1997 en Bogotá, cuando de nueva cuenta la sotana de sacerdote trataba de atraer a los niños con una supuesta organización de caridad para apoyar a los pobres. De esta manera pudo asesinar a 3 niños más en esta localidad, provocando que esta fuera una de las estancias más cortas que tuvo en alguna de las localidades, ya que en algunos meses se volvió a mudar a la ciudad de Pereira, donde asesinó a otros 3 niños. Pero es el momento en donde la policía comenzó a tener en mente al atacante, ya que una de las víctimas había escapado de Garavito y había dado una descripción muy general del hombre, en particular su manera de caminar, ya que cojeaba, y se dedicaba a ser un vendedor de miel. Aunque rápidamente dieron con el sujeto, en realidad no era Garavito, se trataba de Pedro Pablo Ramírez, que tenía antecedentes penales por agresión sexual, pero no era el culpable. Para la fortuna de este sujeto, Garavito había tomado la decisión de continuar con sus ataques, asesinando a 4 niños en Bogotá, razón suficiente para que la policía dudara de que Pedro era el culpable, hasta que en noviembre de 1997 la notoriedad del atacante tomaría relevancia después de que un par de niños encontraron una fosa común en Pereira que contenía los cuerpos de 36 niños. Esto elevó la preocupación de las autoridades, que para 1998 crearon un cuerpo policial dedicado a dar con el paradero del asesino. Se habían comunicado con otros departamentos y otras estaciones policiales de toda Bogotá y de Colombia y habían descubierto que había cientos de reportes de desaparición y ataques a niños en más de 10 localidades diferentes. Y conforme avanzaba el tiempo y las cosechas y las ramas de los montes donde solía tirar los cuerpos empezaron
comenzaron a ser cortadas, la autoridad comenzó a descubrir cada vez más cuerpos. Así que para poder relajar el asunto de Garavito, huyó a Ecuador, cambiándose el nombre y el look una vez más. Pero la situación se había hecho evidente, después de que varios niños ecuatorianos desaparecieran y que curiosamente habían tenido una relación con el cojo colombiano, que recién había llegado a la ciudad. Esto terminó espantando a Garavito, que decidió correr a Colombia otra vez. Pero todo ya era un caos. Las autoridades y los medios de comunicación poco a poco le daban más importancia y seguimiento a los terribles asesinatos. Oportunidad que aprovecharon los medios para volverlo en un caso sensacionalista, comenzaron a apodar al misterioso culpable como la bestia. Fue a partir de ese momento que Aldemar Durán, alias La Sombra, comenzó a investigar el caso buscando una mayor cantidad de evidencia que la que habían obtenido en la recolección de los cuerpos, siempre buscando la más mínima coincidencia o patrón. Y es ahí donde notó que la gran mayoría, si no es que todas sus víctimas, eran de escasos recursos. Así que sería sencillo liderar un operativo encubierta, disfrazando a varios policías como vagabundos para que pudieran estar observando la localidad en todo momento por si había un movimiento sospechoso. Aunque todo esto que les cuente en minutos realmente demoró más de un año para poder obtener un resultado positivo, ya que fue en noviembre de 1998 en la localidad de Nacederos, en donde se descubrieron los cadáveres de 3 víctimas más, que claramente eran de escasos recursos y a los que había destruido en su totalidad, ya que tuvieron que necesitar la ayuda de Mario León, un morfólogo que ayudó a la reconstrucción de los cadáveres y los rostros principalmente, ya que esta sería una buena manera para que pudieran identificar a las víctimas. A pesar de que sus conocimientos eran vastos y había aplicado nuevas técnicas sofisticadas en el campo de la reconstrucción facial, no se pudo obtener un gran avance, ya que recordemos que Garavito era un asesino nómada. Para el momento en el que habían realizado un avance, Garavito ya estaba en otra localidad atacando a niños nuevos. Así que para febrero de 1999, las autoridades descubrieron una nueva fosa común en Palmira. A diferencia con los otros descubrimientos, Garavito había cometido el error de dejar en el lugar varias de sus pertenencias, como sus gafas, zapatos, ropa interior y dinero en efectivo. Estos objetos fueron suficientes para que La Sombra dictaminara que en proporción con la medida de sus zapatos, era posible que el atacante tuviera una estatura de entre 1,60 a 1,65 centímetros, además de que el zapato derecho tenía un desgaste más significativo en el talón en comparación con el resto de la suela, lo que indicaba que era un hombre que cojeaba o tenía dificultades para mover su pierna. Además de que a partir de sus lentes pudieron determinar la edad del sujeto a partir de la condición de sus ojos y su aumento, además de que dichas gafas estaban algo chuecas y dobladas del lado izquierdo, lo que indicaba que su cara era desproporcional o al menos en la posición de sus orejas, ya que una estaba más arriba que la otra. Y por si fuera poco, también habían descubierto varias botellas de alcohol de caña, lo que les daba una pista enorme de la marca que solía comprar el sujeto y por supuesto si había bebido de las botellas tenían su ADN en la boca de cada una. De esta manera fue sencillo que las autoridades compararan la evidencia con sus bases de datos, rebotando un total de 5,000 sospechosos que podrían estar involucrados. Luego de eliminar a aquellos que solo atacaban a niñas, la cantidad se redujo a 1,500, tomando en cuenta la posible edad del culpable, su condición ocular y las zonas en donde asesinaba. La lista quedó disminuida a tan solo 25 sospechosos. Aunque esto era un avance significativo, La Sombra no se detuvo y continuó investigando casos que pudieran estar relacionados con la bestia. Para su suerte, fue en Bogotá en donde encontró los registros de un interrogatorio a un tal Luis Alfredo Garavito, que era un sospechoso de la muerte de un niño luego de que le había regalado un par de dulces. En los registros indicaba que Garavito era de Génova y había estado viviendo en Trujillo durante un tiempo. Por coincidencia, los primeros asesinatos que había comenzado a investigar habían sido en estas zonas. Así que fue fácil asistir a la casa de su hermana, Esther Garavito, que no sabía del paradero de su hermano en un buen tiempo, así que no podía ayudar mucho en la investigación, al menos que les entregara algunas de las pertenencias que había olvidado en su casa. Luego de examinarlas, se dio cuenta de que contenía diferentes artículos de
niños, como fotos, tickets de compra, navajas y varios recibos bancarios de transferencias realizadas a su ex esposa, a la cual también fue a visitar y descubrió que también tenía una bolsa repleta con artículos de niños, cuerdas, lubricantes y más navajas que coincidían perfectamente con las heridas de algunos de los crímenes. Eran pruebas completamente irrefutables. Sin duda, Garavito era la tan temida bestia que tanto habían estado buscando y que pudo atrapar el 22 de abril de 1999. Aquel día, la bestia había estado en búsqueda de nuevas víctimas en una zona alejada de Villavicencio, en donde se encontró un pequeño de nombre Iván, al cual raptó y llevó a una zona solitaria, llena de arbustos, donde Garavito intentó atarle las manos, pero el niño comenzó a pedir ayuda desesperadamente. Aunque rápidamente lo golpeó para poder callarlo, su grito de ayuda había sido escuchado por un vagabundo que andaba en la zona, fue chequeándose un rato. Cuando llegó al origen de los gritos, encontró a Iván desnudo y amarrado a los pies de Garavito, que recién comenzaría a abusar sexualmente de él. Sin pensarlo dos veces, el indigente comenzó a lanzarle piedras a Garavito, que quedó en shock y salió corriendo, para poder perderse entre los arbustos y no ser encontrado. Aunque en algunas otras versiones de la historia, se dice que en un extraño juego maniático, Garavito liberó a Iván para que pudiera escapar junto al indigente mientras él los perseguía con una navaja en la mano. Pero, si me piden mi opinión, creo que esta versión es un poco más cercana a lo que podría ser una película de crimen, una película de terror, en donde el psicópata ya pierde la cordura y intenta jugar con sus presas, digámoslo de cierta manera. Pero cabe decir que en la versión en la que Garavito sale corriendo detrás de Iván y el indigente, ellos pudieron llegar a una casa en donde les dieron auxilio y lograron llamar a la policía, que lo pudo reunir con su madre, ya que para este momento ya se había presentado una denuncia por su desaparición, y una vez que la familia estuvo reunida, la policía decidió trasladarlos a su domicilio. Pero por una extraña razón, Iván notó que el hombre que lo había atacado caminaba lastimado a un lado de la carretera. Tan pronto les dio aviso a los oficiales, lo detuvieron y comenzaron a interrogar, ya que se había presentado como Bonifacio Moreira, y aunque le habían pedido alguna identificación para poder corroborar lo dicho, Garavito les mencionó que tenía poco de haber perdido todas sus identificaciones y que le sería imposible. Pero aún así, esta situación burocrática no le iba a salvar el trasero de ser arrestado, en donde fue analizado por varios fiscales que sabían perfectamente que algo escondía. Sabían que era mentira que su nombre era Bonifacio, ya que al realizar varias pruebas con su firma y al escribir su nombre, notaron que realizaba todas de una manera muy distinta y batallaba demasiado para poder tratarlas de hacer un poco similares. Así que mientras se le mantenía detenido por el ataque a Iván, las comisarías de todos los departamentos de Colombia realizaron una junta general para poder compartir detalles e información sobre los asesinatos de los niños. Fue el momento en el que la Sombra vio una foto del recién capturado Bonifacio y supo inmediatamente que se trataba de Luis Alfredo Garavito. Todo su aspecto encajaba perfectamente con el perfil que habían creado, basándose en los objetos que habían recolectado en las escenas del crimen. Cabe decir que todos estos descubrimientos siempre se mantuvieron tras las paredes de la policía, con el fin de que Garavito no escuchara algo por las noticias que lo pudiera advertir y así intentar crear una nueva historia o crear una coartada para cubrir sus crímenes. Así que para el 28 de octubre de 1999, Bonifacio Moreira fue presentado en el tribunal frente a la fiscal Lili Naranjo, que tan pronto inició sesión hizo sonar el nombre real de la bestia, Luis Alfredo Garavito, que en segundos logró apagar el rostro de incredulidad del tipo. En ese momento creía que era Bonifacio y que sería juzgado solamente por el intento de violación de Iván, más no por todos los crímenes que había cometido. Y de hecho esta es una parte bien interesante del caso, porque se tiene un video en donde Luis Alfredo Garavito está llorando desconsolado en la corte y gritando como un maldito loco. Y de hecho van a estar viendo el video en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡No quiero más! Y bueno, sin perder un segundo, Aldemar Durán, la Sombra, apareció en la corte para poder interrogar a Garavito por el ataque a Iván y por otros 8 crímenes a los que había estado ligado. El interrogatorio
duró más de 8 horas, lo suficiente para matar de aburrimiento a Garavito y que confesara los asesinatos de los niños investigados y de otros que ni siquiera tenían en su radar. Pero para poder culparlo de estos asesinatos, debían de obtener una evidencia sólida y para eso tuvieron que pedir la ayuda de sus exparejas. Fueron a visitarlo a la cárcel con un micrófono escondido, en donde se pudo capturar su confesión de haber guardado una bolsa más con trofeos de los niños asesinados, solamente que se la había entregado a la esposa de uno de los compañeros de prisión. Aunque esta historia me llena de duda, ya que no existía una manera coherente o lógica en la que pudiera entregarle los objetos a la esposa de uno de sus compañeros de prisión, ya que en primera, ¿cómo pudo meter todos los trofeos y toda la evidencia importante del caso a la prisión? Y si ya tenían los objetos en la prisión, ¿cómo era posible que en todas las revisiones que le hizo la policía jamás encontraran la evidencia más importante de todo el caso? O sea, no me entra en la cabeza y no me cuadra. Pero bueno, al final de cuentas esta información no ayudaba mucho, solo para conocer a otras víctimas que habían caído en las garras de Garavito. Es por esto que la Sombra hizo otros intentos para poder comprobar su responsabilidad en todos los asesinatos, y para ello pidió a los guardias de la prisión que recolectaran cualquier cabello de la celda de Garavito para que fuera comparado con algunas muestras de ADN fueron encontradas en algunos cuerpos de las víctimas y en las botellas de alcohol que se habían encontrado en las fosas comunes. Y es ahí donde todo se pudo esclarecer, ya que todas coincidían perfectamente con el de él. Sin tantos problemas, esta era la clave para poder resolver todos los crímenes. Así que tenía que encontrar la manera perfecta para poder presentar su caso frente a los jueces, creando un perfil psicológico del sujeto, además de describiendo su modus operandi y la manera en cómo torturaba y violaba a las víctimas. Tan pronto la información se hizo sonar en la corte, Garavito entró en un shock tremendo. No tenía idea de cómo podía describir todo con gran exactitud, y después de ser interrogado por más de 18 horas, lograron que el 28 de octubre de 1999 se declarara culpable del asesinato de 140 niños. Pero recuerden que esta cifra solamente es hipotética o de solamente algunos casos que se llegaron a encontrar y contabilizar, ya que hubo muchas víctimas o muchos reportes de desaparición que nunca fueron ligados exactamente al caso de Garavito, aunque tenían muchas coincidencias. Prácticamente ya no había nada más que comprobar. Por fin habían terminado con el reino del terror de la bestia de Génova, aunque como último intento quiso pasarse como un enfermo mental que había sido poseído por una entidad demoníaca que lo obligaba a matar. Recordemos que por un tiempo decía escuchar esa voz que lo obligaba a matar hasta que un día simplemente se detuvo y lo comenzó a insultar. Pero aún así, el tiempo después continuó asesinando. Así que no tendría mucho sentido que una voz lo obligaba a matar si en algún punto se detuvo y él continuó haciéndolo. Motivo por el que fue condenado a un total de 1853 años de prisión, convirtiéndose en una de las condenas más largas que se han expedido por la autoridad colombiana. Sin embargo, las leyes no son del todo precisas y da la casualidad de que en Colombia no existe una cadena perpetua y solo se puede mantener a un hombre prisionero por un máximo de 40 años. Bueno, desde 1999, que quedó bajo arresto, no ha vuelto a experimentar la libertad, aunque realmente no se ve que la pase mal, al menos entre los años 2005 a 2007, cuando un programa de televisión colombiano realizó un mini documental de 1 hora nombrado como En las manos de Dios, en donde se recapitula la historia del pedófilo asesino, incluyendo varios testimonios de sus hermanas, Julia y Esther, que no se ven tan convencidas de la historia de Garavito, ya que dicen lo mismo que les contaba su hermano, pero no estaban convencidas o ellas nunca lo vieron en carne propia, de que fuera abusado sexualmente por su padre o de que fuera violentado de una manera tan brutal como él lo cuenta. Además de que varios testimonios de expertos intentan darle un sentido a su comportamiento, a su manera de ser, ya que si quieren buscar el documental podrán encontrarlo en YouTube, y al entrar a las entrevistas de Garavito, la manera en cómo cuenta su historia, en vez de que parezca un relato para que quede evidencia de lo que cometió, realmente parece una justificación para sus acciones, trato que había recibido de parte de su padre como el principal origen del problema y del por qué mató a tantos niños. Y sin mencionar sus impulsos de asesino que justificaba como una tendencia sexual, justo que no podía evitar y que lo obligaba a cometer estos actos. Pero me parece que es un punto súper importante de rescatar, ya que la mayoría de las fuentes consultadas se le coloca a Garavito como uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia, cuando en realidad era un pedófilo en serie.
que justificaba sus actos al tener una preferencia homosexual, lo cual es completamente erróneo, ya que una cosa es ser homosexual y tener una atracción por personas de tu mismo sexo, pero dentro de tu mismo rango de edad o dentro de lo legal, que sería una persona de 18 o 21 años en adelante. Sin en cambio, la manera en cómo Garavito describe esta preferencia sexual es muy precisa, ya que deja bien en claro que este impulso sexual solamente se despertaba o se presentaba cuando veía jóvenes entre 13 a 15 años, nunca con un hombre de su misma edad. Y de hecho, en toda la historia, a pesar de que todos sus encuentros hayan sido con niños, o sea, tenía preferencias homosexuales y pedofílicas, nunca llegó a tener un contacto o un encuentro sexual con un hombre de su misma edad. Solamente cuando fue niño y tuvo una relación con un niño de su propia edad, pero de ahí en fuera, jamás. Y trató de encubrirlo, siempre teniendo una pareja del sexo opuesto y con hijos, para que no se destapara toda esta cloaca que había detrás de él. Además de que defiende a capa y espada el hecho de que nunca había violado a ninguno de los niños y había intentado culpar a los jueces, a los médicos y a los forenses de haberle inventado un cargo que nunca había sido comprobado, ya que de acuerdo a su discurso era imposible de demostrar la violación de un menor con solo los restos óseos, en los cuales nunca se había encontrado semen, según él. Pero, de acuerdo con algunos documentos que encontré en la red, indican que sí existe una manera para poder comprobar el acto con los restos de una víctima, aunque los profesionales en el tema deben de ser muy cuidadosos al examinar las pruebas y poder otorgar un veredicto, ya que el experto forense conoce perfectamente la morfología de la cavidad anal en el cadáver. Esto incluye a los cadáveres de niños, niñas y adolescentes, ya que el 74% de los casos el esfínter anal se encuentra dilatado. En el 10% solo se logra ver el extremo más distal del canal anal y en el 34% se visualiza la ampolla y el canal anal, aunque también puede llegar a otro tipo de gestos particulares, como ensuciamiento fecal, congestión local y hiperpigmentación del área perianal. Así que sí es completamente posible que se pueda descubrir si una víctima fue abusada sexualmente, con qué objeto y con qué intensidad se hizo, a pesar de que solamente sean restos óseos. Pero hay que poner un gran paréntesis en este punto, ya que no solo se encontraron restos óseos, se encontraron cadáveres de niños a tan solo 3 días de haber sido asesinados, y los forenses dictaminaron que era claro que había una violación y un abuso sexual por parte del atacante. Así que es bastante ilógico que trate de excusarse de que nunca cometió una violación cuando las pruebas dicen otra cosa. Y para ponerle más alcohol a la herida, dentro de la entrevista admitió que estaba acercándose a grupos religiosos que lo estaban impulsando a convertirse en una mejor persona, asistiendo a cursos escolares y teniendo ambiciones de llegar a un puesto político y promover ayudas a víctimas de abuso sexual, cual me parece el colmo, pero que no es nada alejado a la realidad, ya que aquí en nuestro querido México tenemos el caso de Goyo Cárdenas, o mejor conocido como el mexicano estrangulador de Tacuba, que después de ser arrestado y ser procesado por varios asesinatos, fue ovacionado frente al Congreso Nacional Mexicano, pero esa es historia de otra canasta que ya contaremos en otro podcast. Pero bueno, vamos ya a ir cerrando este caso, bastante fuerte por cierto. Para este momento en el que fue arrestado Garavito, la ley colombiana que le fue aplicada permitía la reducción de su condena a través de los méritos que estaba haciendo: ir a la escuela, buscar un trabajo y tener buena conducta, por lo cual redujo su sentencia a tan solo 23 años de prisión, por lo cual podría salir en este año 2023. Pero afortunadamente un juez le cerró la puerta para su libertad condicional anticipada luego de que varios grupos presionaran para que no dejaran libre al sujeto. Era imposible que pudieran dejar libre a esta bestia en la sociedad y que pudiera volver a cometer este tipo de asquerosidades. Pero pues obviamente las autoridades no lo iban a permitir. De hecho, se tienen muchos casos inconclusos que todavía se le pueden imputar a Garavito y que tenían bajo la manga en debido caso de que todo fallara. Iban a imputarle un nuevo caso y otorgarle una nueva sentencia máxima. Sin embargo, aunque las sentencias y las leyes colombianas no habían podido brindarle el castigo necesario a Garavito, en un libro publicado en el 2023 titulado Tras la sombra de Garavito, de Rafael Poveda y Kevin Pinzón, en donde se menciona
su ya conocido estado de salud. Prácticamente se le veía consumido y con una disminución de peso considerable. Les digo que Garavito, en el momento en el que fue capturado y en el momento en el que realizaron toda esta entrevista de entre el 2005 a 2007, todavía se le notaba su cuerpo, era una persona de gran tamaño. Les digo que tiene una similitud bastante parecida con el Doctor Octopus, y para este año 2023 está prácticamente igual de flaco que yo, incluso hasta más. Se le ve demacrado y se le ve prácticamente muerto, ya que padece de leucemia y le había estado creciendo una verruga cancerígena cerca del ojo, que sí se le notaba años atrás, pero que en los últimos años fue creciendo demasiado hasta el punto de haberle devorado el ojo izquierdo por completo y tuvieron que arrancárselo, dándole esperanza de que posiblemente esta enfermedad pueda hacerlo pagar por cada uno de sus crímenes que cometió en su vida y de los cuales salió completamente liberado. Aunque puede parecer un mal final, pues debemos de decir que es un mal sabor de boca, porque pues sí fue atrapado, no fue juzgado bien, pero al final de cuentas pues la vida se encargó de otorgarle un castigo bien merecido y con gran dolor para Garavito, que sufra el mismo daño, que no creo que sufra el mismo daño que le infligió a todas sus víctimas. Pero bueno, al final de cuentas es un caso que marcó la historia de Colombia y que marcó un antes y un después, ya que a partir de eso, Aldebarán Durán, o La Sombra, creó una institución de seguridad que tiene como apartado un departamento en el que se dedican solamente a la investigación de asesinos seriales, que es un tema que no muchos países llegan a considerar como primordial, pero que juega un rol bastante importante en los niveles de violencia y que son cifras que quedan dispersas o maquilladas en otros tipos de casos de violencia, como pueden ser el narcotráfico, que en el caso de Colombia era inmenso para el año de los 90s o de los 80s también. Fue un boom exponencial de Colombia en el narcotráfico, y ni se diga de México, que también en la mayoría de los casos quedan identificados como un ajuste de cuentas, pero nunca se llega a tener en consideración de que posiblemente pueden ser víctimas de un posible asesino serial. Tenemos muchos activos y que no están siendo investigados hasta la fecha. Así que por favor, Colombia, pues mándenos un poquito de su departamento de asesinos seriales, porque aquí en México les caería bastante bien. Pero bueno, eso es todo por el episodio de esta noche. Estuvo bastante macabro, mortal, sanguinario en todos los aspectos, pero que puede ser una antesala bastante buena para los inicios de nuestro mes del terror, que ya se nos viene nuestro especial, que déjenme decirles que les tengo algo bastante bueno preparado, porque pues vamos a tener un mes bastante mezcladito. Vamos a tener especial de terror, de historias paranormales, y también vamos a agregarle un poco de misterio alienígena, misterio ovni. Vamos a tener varios capítulos también dedicados a estos temas para que estén bastante al pendiente. Y por supuesto, si tienen algunas recomendaciones, pues pasen a dejarlos en los comentarios, que de hecho ya vi a varios luciferianos que estuvieron compartiendo nuevos temas para que los podamos hacer en este podcast y compartirlos con todos ustedes. Así que por favor, tienen alguna historia de terror, quieren compartirme, quieren enviarme, pues ahí están las redes sociales. Encuéntrenos en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok como Caballeros del Albedrío. También van a estar encontrando las fotografías de los episodios, los avisos de cuando se sube un nuevo episodio de la Horrorpedia y alguno que otro meme o noticia interesante que nos vaya saliendo en el camino. También está ahí nuestro grupo de luciferianos del albedrío. Ahí se están dando todas las actualizaciones más nuevas del podcast o los avisos más importantes para que estén al tanto de todo lo que se está haciendo en el programa. Y por supuesto también van a estar apareciendo aquí las redes y mi cuenta personal, porque para algo ha de servir. Y pues aquí van a poder tener un contacto más directo específicamente conmigo. Entonces, pues ahí está. Vayan a seguirme, a seguir el podcast y a suscribirse en YouTube, porque eso nos ayuda a seguir creciendo este proyecto. Pero bueno, ya hablamos demasiado por esta noche y espero que se queden bastante ansiosos, porque en los próximos días vamos a tener bastante contenido nuevo. Así que amárrense los cinturones, pónganse sus mejores disfraces de terror, porque este mes se va a poner bastante bueno. Bueno, sin spoilerle más, creo que es momento de que me retire y solamente me queda recordarles que mi nombre ha sido Abel y que nos escuchamos en el siguiente podcast misterioso aquí en Caballeros del Albedrío. Hasta la próxima.